Lo que hoy le pasa a México no es una disputa entre el PRI, el PAN, el PRD, el PRD y Morena. No. Desde 1958 al día de hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, esto ha sido una disputa entre dos familias con dos visiones de país. El país tiene que ser o blanco o negro, no hay grises. Si pretendemos ir a vender el script, no nos lo compran por increíble. No te lo acabas aparte, que se vuelve la historia sin fin. La intención de este libro es abrir los ojos. Yo digo algo que es muy insultante, pero a veces hay que decirlo tan dramático como lo es. México es hoy la estrella 51 en la bandera norteamericana. A ver, desde este estudio haces más impacto en la conciencia de miles de mexicanos que lo que hacen las grandes corporaciones. ¿Por qué? Perfecto, Ramón Alberto, bienvenido nuevamente a Mentes. Es un honor que estés conmigo el día de hoy. Ahora sí en video, porque habrá gente que dice, pero es que yo no encuentro el episodio pasado. Antes era puro audio, ahorita estamos en video. De aquella entrevista de 40 minutos que me ibas a dar originalmente y terminó siendo como de hora y media, 2 horas y media, lo que hablábamos aquella vez. Hay un montón de aprendizajes que sigo usando hasta el día de hoy y que marcaron mucho el rumbo que sigo en Dementes. Ya después, esa vez llevábamos como, no sé, 70 episodios o algo así, van 350. Entonces, bueno, un montón de cosas. Lo primero, hablemos rápidamente del libro Dinastías, que es algo primero déjame decirte algo. Mis respetos para ti y para todo el equipo de Dementes, porque creo que han fijado un estándar, una marca, y es una marca, no es fácil en este mundo tan competido, particularmente de redes sociales, de los medios digitales. Todo el mundo siente que tiene una marca, todo el mundo se siente productor, creador, etcétera. Y yo creo que Demente ya tiene un espacio bien ganado en el gusto del público, porque te voy a decir por qué. Porque no te vas a lo superficial, porque vas a la profundidad y buscas gente que te pueda dar algo de profundidad en el espacio pequeño o grande que cada quien tenga. Sí. Y eso hace bueno, la pero diferencia. eso fue mucho de los consejos que me diste en ese primer... O sea, ¿cómo decir? No despistadamente, pero a distancia has sido un mentor para lo que hacemos aquí en Dementes y para mí. Entonces, te lo agradezco un montón y he seguido muchos de esos consejos que en ese momento me diste. Qué gusto. Que hacen todo el sentido. Y quien quiera hacer algo similar, ahí está la receta. O sea, en ese episodio está la receta completa de lo que tendrías que estar haciendo, que se basa mucho en principios, no tanto en qué viene nuevo y demás, la base de todo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, quiero no... Si yo me agarro platicando, vamos a platicar un montón de cosas, pero y luego al final, no hablamos del libro. Entonces, prefiero empezar por ahí y quiero saber de tu nuevo libro, ¿qué 2, 3 cosas dices, si más gente supiera esto, cambiaría de opinión en lo que sea ya sea o de alguno de los políticos que ya conocen o de en general cómo funciona el sistema en México? Pues estas pequeñas revelaciones que podrían terminar en grandes cambios de opinión, ¿cuáles serían? A ver, Diego, primero, es mi primer libro. ¿Y por qué mi primer libro a esta edad? Después de estar ya 51 años en el medio periodístico. Pues porque escribo todos los días. Entonces, prácticamente estás escribiendo un capítulo diario. Si sumaran las palabras que llevas, serían... Sin embargo, fíjate que hace como 10 años, y esto lo voy a comentar por primera vez aquí, estando en la biblioteca de un prominente político, veo en la pared una fotografía del gabinete de Adolfo López Mateos, 1958. Yo tenía en esa época 2 años. Ni concebido por ningún lado. Y me doy cuenta de que ahí había 2 personajes grandes, fuertes y poderosos de aquel entonces. El secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos y Raúl Salinas de Gortari. En aquella época eran unos niños igual. También. Y en aquel entonces ellos 2 eran los vicepresidentes de este país. ¿Por qué vicepresidentes? Porque eran los sistemas totalitarios, autoritarios, en donde el presidente tenía en el secretario de Gobernación su brazo político. Y tenía en el secretario de Industria y Comercio su brazo económico, porque entonces no había apertura económica. Cualquier precio de un producto tenía que firmarse en la Industria y Comercio. Cualquier exportación
cualquier importación. La Pues cantidad era de poder que esa poderosísimo. persona tiene. Y me pongo a pensar, digo, ¿cómo le habrá hecho el señor presidente López Mateos para tener esos dos gigantones confrontándose? Y termino rápidamente, para hacer el cuento corto, sentándome a la mesa, esas cosas que nos pasan en la vida, con quien fue el secretario particular Ujú, de Adolfo López Mateos, ujú. Humberto Romero, quien ya estaba bastante malito, pero me invitó a su casa Mm, a desayunar. Y fue un desayuno que terminamos casi en comida, ujú. porque me dijo, sé que estás investigando Así que esto. te empezó a contar un montón de Déjame cosas. platicarte cómo yo sí sé que lo que estás diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque la tesis de este libro, Diego, es una muy clara. Lo que hoy le pasa a México no es una disputa entre el PRI, el PAN, el PRD, el PRD y Morena. No. Desde 1958 al día de hoy, Ujú, en medio de todo lo que estamos viviendo, esto ha sido una disputa entre dos familias, entre dos clanes políticos, ujú, ¿sí? Con dos visiones de país, ujú, que esos dos clanes políticos han tratado cada sexenio de apoderarse del país, ujú. de imponer su ley, y cada vez que un clan entra en control del país, el otro clan es echado fuera. Es decir, un sistema excluyente en el que el país tiene que ser o blanco o negro, no hay grises. Ok. Hubo un pequeño periodo, y todo lo hablaremos, donde fueron sus grises y los fue como en feria después. Pero ya lo platicaremos. Dicho eso, uno es el clan Ujú, Echeverría, ujú, del expresidente Luis Echeverría, que en el 58 era el subsecretario de Gobernación ujú. de Gustavo Díaz Ordaz. Ok. Y el otro es el clan Salinas, de la familia Salinas, cuyo patriarca, Raúl Salinas Lozano, era el personaje de aquel entonces, que en aquel O entonces, sea, en el lo que 50, tuviste en esa foto. sí, y en aquel entonces, don Raúl, ellos dos se enfrascaron en una confrontación política por una razón. Don Raúl fue el primer miembro que vino de una universidad norteamericana, en este caso de Harvard, de hacer una maestría y doctorado, y los americanos le tenían mucha fe porque querían meter todos sus productos a México. Ujú. Las armadoras de autos, de fabricantes de electrodomésticos, etcétera. Y don Raúl les abrió muchas puertas. Dicen, oye, ya México está listo Sí, claro. para tener un presidente no pro-yanqui, no, que se entienda con Estados Unidos y que podamos juntos armar ventajas competitivas. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron a manipularse las realidades. Y Mm. aquí me detengo en un punto. Muy poca gente, Diego, sabe Ujú. que este país ha sido gobernado por 4 presidentes que fueron Eso está, espías de la eso CIA. está cañón, esa película. Parece película, Ujú. pero a ver, si la vemos una película, vas a decir ciencia ficción completa, Claro. teoría de la conspiración. A ver, aquí no hay ninguna suposición. Todo lo que en este libro está Ujú. debidamente documentado. Y la mejor prueba es que este libro ya tiene más de 2 meses en el... Sí, y nadie te lo ha... Y nadie me ha dicho nada, ni ha desmentido nada de lo que aquí está dicho. Vienen, ahorita hablaremos Ujú, de revelaciones muy fuertes. Pero en ujú. esta de los presidentes espías, cuando se elige a López Mateos... Pero lo peor es que está bien gracioso el resultado final, o sea, que también fue una especie de mexicanada el quién usó a quién, pero ahorita me estoy adelantando, te pero estás está adelantando, cabrón vas, eso. vas O sea, pero eso me perfecto en el camino. impresionó. ¿Qué pasa? Llega en ese entonces a México, Ujú, en época de López Mateos, cuando López Mateos estaba como candidato, un embajador, así un Ken Salazar de aquel entonces, ujú, ujú, ujú. de nombre Winston Scott. Ok. Muy buena onda, dicharachero, igual que Ken Salazar. Ujú, Y se hace de muy buena amistad con el presidente electo, todavía no tomaba posesión, Adolfo López Mateos. ujú. Recordemos algo que es importante saber. En aquel entonces estábamos apenas a 2 años o 1 año de que Fidel Castro hubiera tomado Cuba. Ok. La revolución cubana había triunfado. Ujú. Sí, El estaba... comunismo estaba llegando a las puertas de Estados Unidos. Se desató el famoso macartismo en la persecución de todos los que pensaran de manera social, Sí, o claro. socialista, o comunista. Ujú, Entonces, Estados Unidos estaba hipersensible y sus agencias de inteligencia estaban tratando de detectar lo más cerca posible ujú. cómo se les pudo meter Castro ahí.
Sí. a unas cientos de A millas. unas cuadras. De unas cuadras de Miami. Ajá. Imagínate, chico, como dice. Ajá. Y a Winston se le ocurre decir, oye, México es el siguiente objetivo. Van a querer los rusos meterse a México. Ujú. Y le propone a López Mateos que se creara una unidad de información recíproca para que ciertos políticos clave Ujú. fueran informantes de la CIA de manera oficial. Y se crea un sistema llamado el sistema Litempo. ¿Por qué Litempo? Sí le pusieron el código. Es un Ujú. código de Ya espionaje. sabes. Ajá. Litempo. Y a cada uno de los que fueron reclutando les fueron dando un nombre, un número. Sí. Litempo 2, Litempo 4. Cada dos números de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ujú. ¿Quiénes en ese entonces, Diego, fueron reclutados? Por respeto al presidente no lo incluyeron con un código, pero el jefe de la banda, López Ok. Mateos. Ujú, ujú, Pero reclutaron al secretario de Gobernación, Ujú. Gustavo Díaz Ordaz, ujú, a su subsecretario, Luis Echeverría, ujú, y al brazo derecho en seguridad de Echeverría llamado Fernando Gutiérrez Barrios. ujú, También reclutaron posteriormente, bueno, a un par de empresarios ujú. familiares de Gustavo Díaz Ordaz, Borja, y también fueron allegándose ciertas personas. Estas gentes, su chamba era dar cada semana un reporte a Winston diciendo, a ver, estamos sintiendo que en la universidad hay una célula de izquierdosos, Sí, notamos señales de que está pasando que esto. está pasando esto y puede ser peligroso. Métale mano. Ujú. Pero Winston empezó a confiar demasiado en ese grupo. Ujú. ¿Mm? A tal grado que una gente como Echeverría y como Don Gutiérrez Barrios, que hicieron mancuerna, se dieron cuenta de que si ellos falseaban un poquito o creaban la realidad, Ujú. podrían hacer que el país se moviera a un lado u otro. Y aquí hago un paréntesis. Yo conviví mucho tiempo con un personaje político, Ujú. de los tantos con que conviví en 50 años de periodista, que fue gobernador de Nuevo León, llamado Alfonso Martínez Domínguez. Ok. Y Alfonso Martínez Domínguez un día me dio una lección, quizá de las más importantes políticamente para los A ver. mexicanos, que dice lo siguiente. Me dijo don Alfonso, en México, para ser un buen político, Ujú. no hace falta saber resolver los problemas, hay que saber crearlos. Ok. Político que crea un problema, como tú lo creaste, tú lo puedes resolver. Claro. ¿Qué pasó en aquel entonces? El señor subsecretario Echeverría, junto con su brazo derecho que estaba en Seguridad Nacional, Gutiérrez Barrios, veían cómo los gringos estaban inclinándose por el rival de su jefe, por Salinas Lozano. Ujú. Y querían que los gringos dijeran, no, se Tiene que requiere que estar. México, un político de mano dura. Pues hombre, es cuando entonces ellos arman las huelgas locas del Ujú. sexenio de López Mateos. Ok. Mineros, telefonistas, electricistas, todos los sindicatos que te puedas imaginar, Ajá. hicieron huelgas para demostrar que el país estaba en efervescencia y que alguien se estaba infiltrando. Ya. O sea, que ¿Sí? eran señales de que hay un Ellos tema crearon social. el problema. Entonces, a ver, ustedes, señores americanos, le van a entregar a un tecnócrata como Raúl Salinas Lozano del país cuando este país requiere un mano dura como el señor Gustavo Díaz Ordaz, Ujú. que ya los tiene todos sometidos. Ujú. Y se inclina la balanza y ponen a Díaz Ordaz. Ujú. ¿Mm? Ujú. Díaz Ordaz, en agradecimiento, le da a Echeverría a la Secretaría de Gobernación. Ok. Y ellos mandan al diablo al clan Salinas. Ujú. Se ¿Sí? exilian. Porque había una fricción. De hecho, viene el capítulo donde como don Raúl bautiza Ujú. a Díaz Ordaz como el changuito. El changuito, que era una que está atrás de él, ¿no? Estaba atrás de él, nunca se dio cuenta y se dio un día que fue una junta de gabinete. Pero, ¿qué pasa? Pues Echeverría vuelve a hacerla. Se está dando cuenta que aunque se fue Raúl Salinas Lozano, se queda como secretario de Hacienda, Ujú. ¿sí? Ujú. El tío, Ok. el mismo secretario de Hacienda que tuvo López Mateos. Ok.
y que era también americano, harvariano. Y dice, yo quiero ser presidente. Y él y don Fernando fabrican el 68. La famosa noche de Tlatelolco, la tarde de Tlatelolco, que fue un hito histórico en la vida política moderna de este país. Porque ellos no querían soltar el poder como grupo político. Y ahí viene una serie... Pero ¿cómo? Tengo una duda en este punto de cómo hace Estados Unidos para decir, vamos a intentar que gane uno, que gane el otro. O sea, desde... A ver, favorecen en influir al presidente en turno para decirle, en esa época se consensuaba. ¿Sí? Dice, a ver, presidente, ahorita te platicaré cómo, por ejemplo, López Portillo no quería que fuera Miguel de la Madrid. Él quería que fuera Jorge La Vega o Pedro Ojeda Paullada. No lo dejaron. Ahí sí los americanos dijeron, necesitamos un tecnócrata. ¿Por qué? Porque el país en el 82 se estaba descosiendo financieramente por la crisis petrolera. Entonces necesitamos ahora sí lo que siempre se había renegado que no querían. Que fue cuando hicieron la parte bursátil, ¿o no? Exactamente, cuando surgió la Bolsa de Valores y surgieron Carlos Slim, Roberto Hernández, todo el elenco, Harpelú y todos ellos. Pero déjame regresarme al punto. Se crea el 68. Ahí vienen muchas revelaciones de cómo del departamento de un familiar de Echeverría en Tlatelolco surge la primera bengala con la que empiezan los ataques. Y eso fue una demostración para decirle a los americanos, ¿ya ven? Se están metiendo más fuerte los comunistas. Es más, están creando grupos guerrilleros. La Liga Comunista 23 de septiembre. Que es una cosa muy importante, no olvidemos algo. El eje central del control para que en México en aquella época y en la época moderna, bueno, hasta hace poco tiempo, no existiera guerrilla, era Fernando Gutiérrez Barrios. Brazo derecho de Echeverría. ¿Por qué? Porque Gutiérrez Barrios, cuando era director no, ni siquiera director, era un policía de la Federal de Seguridad. Policía simple. Le toca aprehender, capturar en México a dos personajes que andaban reclutando dinero y apoyos para la Revolución Cubana. Esos personajes tenían por nombre Fidel Castro y el Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Este cuate los agarró. Gutiérrez Barrios como policía los agarra y los meten a la cárcel. Él podía haberlos desaparecido en un bote de ácido, como se hacía entonces, o haberlos metido en un cemento, lo que quieras. Pero él sabía la importancia que tenía Fidel Castro como líder del movimiento subversivo contra Fulgencio Batista. O sea, él quería que y él le propone al presidente en turno, hay que dejarlos ir, ¿para qué nos embrocamos? Para negociar una promesa. Los dejamos ir con una promesa. Aquí no vienen a hacer su guerrilla. Nunca. Y tan le prometen eso, que Gutiérrez Barrios consigue que Miguel Alemán financie la compra la famosa barcaza llamada el Granma, de donde zarpan de Veracruz a La Habana todos los guerrilleros que estaban aquí de Cuba con Fidel y el Che Guevara al frente. Desembarcan allá, arman la revolución, toman el poder y don Fernando se convirtió en un santo para todos los políticos cubanos porque sin él, si él hubiera decidido degollar a Fidel y al Che Guevara, no hubiera habido revolución cubana. Entonces, Fidel, el político que más veneraba, no era ni Echeverría, ¿sí? Ni López Portillo, ni Carlos Salinas, que era muy amigo de Fidel. No, era don Fernando Gutiérrez. Y el valor de don Fernando siempre, a través de todos los sexenios, fue que era la garantía de que la guerrilla Tupamara, ¿sí? Sendero Luminoso, la nicaragüense, sandinista, no entraran a México porque el acuerdo con Fidel era, aquí no se meten. Y había un acuerdo de caballeros. Entonces, dicho eso, regreso.
crean el 68 y el 68 hace que los gringos digan, esto Entonces, sí. ¿lo crearon entre quién y quién? ¿Dices que lo crearon? Entre... Echeverría, Ajá, secretario de Gobernación de ajá, Gustavo Díaz Ordaz. ujú, Díaz Ordaz fue, recordemos, del 64 al 70. ujú, Entonces, a mitad del sexenio sale el 68 y el que instiga todo, el que prepara todo el 68 es don Fernando Gutiérrez Barrios, que ya era director de la Federal de Seguridad. ok. E instiga a ciertos estudiantes y demás. Aprovechan muchachos que estaban inquietos, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo no digo que los niños, los muchachos fueran manipulados, fueran utilizados. Fueron manipulados, no, fueron utilizados. Eso sí. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Llega Echeverría candidato. Gustavo Díaz lo puede ¿Quién poner dio la candidato. orden o quiénes dan la orden de que hagan la matanza y todo esto? No, a ver, se supone que no iba a haber matanza. Se supone que iba a ser una cuestión únicamente que se viera una gran marcha de Ok. miles y miles de O estudiantes. sea, el objetivo de Barrios y Era asustar. era nada más que hubiera Pero alguien comete un error y con esa bengala que sale de un departamento de un familiar de Echeverría, aquí viene Ujú, y está en libros, ujú. genera Sí, como, hay confronta- fuego. aquí hay fuego. Vamos. Y matan al primero militar y luego a los estudiantes y demás. ¿Cuántos desaparecieron? Si 60, 120, 200, 400, nunca lo sabremos, Ok. ¿sí? Ujú, Pero, pues fue un sello histórico que hizo que Echeverría ganara votos de los americanos para decir que siga todavía ahí, porque si no nos va a ir a cargar el payaso. ok. Entre Echeverría, a ver, y cada reporte que Echeverría hacía como Litempo, no sé si era 4 u 8, Ujú, no recuerdo ahorita, está en el libro muy claramente, pues mandaba a decir, estábamos ante una escalada en donde grupos cubanos, ujú. esto y lo otro, y estaban puestos de acuerdo. Ok. Entonces los americanos confiaban en esos reportes. Dicen, no, qué bárbaro. Y claro, ellos fabricaban el problema. Ujú. Ellos lo resolvían. Luego entonces son muy eficientes. No los No los muevas. muevas, claro. ¿Ya? Sí, claro. Y pasa igual cuando ya Echeverría es presidente. Como Echeverría llega a la presidencia, Ujú, ¿m? Alfonso Martínez Domínguez estaba al frente del PRI. ujú. Y Alfonso va y le dice al presidente, presidente Díaz Ordaz, te equivocaste, no conoces a Echeverría, te va a traicionar. Echeverría hasta ese momento había sido un personaje disciplinado, eficiente, mano dura. Y Díaz Ordaz, en lugar de decirle a Alfonso, tranquilo, ya veremos, le dice a Echeverría, vino Alfonso y me dijo que tú eras así, ya sabes, ya sabes. Lo mandé con cajas templadas. Bueno, era normal que un dirigente de la envergadura y tamaño de Alfonso Martínez Domínguez, ya al llegar Echeverría a la presidencia, se convirtiera en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, No como... era de elección, era por dedazo. Regente, no era jefe de gobierno, regente, Ujú. que es una regencia. A los 6 meses que llegó a la regencia, Echeverría fabricó otro Tlatelolco llamado el Halconazo. Famoso grupo de estudiantes halcones que el 10 de junio de 1971, a los 6 meses de haber entrado Ujú. Echeverría, crean otra matanza. Ok. Y el que paga los platos rotos es Martínez Domínguez. Era para sacarlo. Para sacarlo, porque no lo quería allí, era un enemigo. Ya. Le cumplió políticamente porque sí es el protocolo. Pero en la primera equivocación, que yo se la fabriqué, lo mandé junto con los Salinas Otra Lozano vez. al exilio. Se Ok. fueron. ¿Ya? Sí. ¿Qué termina por pasar? Cuando Echeverría, todo el mundo pensábamos, yo ya estaba vigente y desde Echeverría, mi primer presidente con el que interactué, Ujú. one on one, así, es Echeverría. Yo Ok. tendría 18 años Ok. y era reportero del norte. Es el que te manda a hablar y que te dice... Sí, me manda exactamente. Dile a los Junco que no sé qué. Has leído bien el libro. Ok. Sí, él me manda a llamar un día y me dice, a ver, muchachito, ven para acá. ¿Tú eres el del norte? Sí, presidente, dígame. En Matehuala. Ujú. Estaba Los repartiendo conejos. conejos. Ujú. Porque se juraba que los iban a salir de la pobreza porque iban a generar carne y abrigos y todo. Se los comieron el primer día, punto. El hambre es canija. Ujú. Pero me dijo, a ver, abra su libretita. No había grabadoras ni esas cosas. Apúntele.
dígale a los muchachitos Junco que no se metan con el presidente, ¿no? Y yo estaba así, ¿no? Y como que se daba cuenta que no estaba escribiendo tanto, no estaba haciendo loco. Y la realidad, pues no está escribiendo. Y ya cuando ya termina de decirme, le digo, ¿ya acabó? Sí, ¿por qué? Corto la hojita y le digo, ahí está el teléfono del periódico. Yo no soy recadero de nadie, no sé. Ajá, Se chingón. quedó así con una cara de, bueno. Luego ya tuve oportunidad de hablar con él para el libro incluso, Ok, antes que se muriera. ok. Importante, porque esto no está hecho de la elucubración mental o la fiebre mental de un periodista que teje teorías de conspiración. No. Ahí va a haber datos duros, Ujú, ujú. como un buen periodista puede apreciar de tener para Claro. sustentar su verdad. Pero lo importante es que iba a ser Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación de Echeverría, el candidato. Ujú. Pero como que al final Echeverría dijo, no, necesito un incondicional. Así como ahorita dijo López Obrador, yo quiero un incondicional y esa es Claudia. Ujú. En aquel entonces Echeverría dijo, mi incondicional tiene que ser mi amigo del alma desde la infancia, mi compadre, con el que me fui a estudiar a Chile, con el que viajamos juntos a la Concagua y aquí y allá, llamado José López Portillo. Ok. Ujú. ¿Mm? En ese momento, López Portillo, luego de Echeverría llegó y trató de destruir las 4 patas de la mesa del poder en Ujú. México. Perdóname, 3 patas. Ujú. Hoy ya son 4. 3. Toda mesa de poder se sustenta en patas que la sostienen. En aquel entonces, y por mucho tiempo, en todo lo que se llamaba el desarrollo estabilizador de México, que estaba Ujú. México estable, creciendo, clase media, crecimientos del 6 al 8%, las 3 patas eran fe, esperanza y caridad. Ok. La fe, la iglesia. Sí. Date bien con la iglesia. Acuérdate que ellos facturaron la independencia. Tranquilo. Segundo, esperanza. Los militares. Mm. Date bien con los militares. No los ataques. Están contigo. Son institucionales. Y tercero, la caridad, el capital. Si no, no haces nada. Ya. ¿Ya? Ujú. Echeverría llega y rompe con los 3 Mm. a la presidencia. No desconoce, pero desprecia a la Iglesia Católica Apostólica Romana y le entrega todo a los jesuitas. Ok. Y a un obispo rojo, así le llamaba al obispo llamado de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, que deja tú que fuera su obispo rojo, tienen de hecho tener una ideología y todo, ¿no? Se venía a las empresas, por ejemplo, aquí hizo una gran huelga en Cinzas y Funza en Saltillo, donde el obispo en sotana arengaba a los trabajadores para que se levantaran contra los patrones. Ok. Entonces la iglesia se le puso en contra. Ujú. Los Y pues los militares, capitales, o sea, todos los del. pues no, espérate, y luego vienen los militares, los acusa de ser ellos los gestores del 68 y el 71. Mm. Ok. Y señala con dedo flamígero al abuelo de quien va a ser el próximo secretario de Seguridad Nacional, de Omar García Harfuch, de Ok. nombre Marcelino García Barragán, que era el Ok. secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz. Ok. Y lo hace demoníacamente. Tú fuiste el de Tlatelolco y rompió con los militares. Y la tercera, pues está más clara que nada. La supuesta Liga Comunista 23 de septiembre termina asesinando con 18 días de diferencia, Diego, Sí. en septiembre del 73, en Ok. Monterrey, a don Eugenio Garza Sada. Y en Jalisco, a Fernando Aranguren. Los 2 líderes empresariales de las 2 ciudades más importantes después de la Ciudad de México, asesinados. ¿Qué quería lograr con esto? A ver, él quería instaurar una prolongación de su régimen. Él quería ser un líder mundial del socialismo. Mm. Él se juntaba con Willy Brandt, con los grupos más socialistas y demás. Quería ser líder del llamado tercer mundo. Estaba surgiendo el famoso tercer mundo. Ok. Él traía esas aspiraciones, como las trae ahora, Ujú. López Obrador. No hay diferencia. Porque López Obrador es del clan Echeverría. Ahí nació, Ok. en ese clan. Pero, terminando la historia con estos personajes, López Portillo se da cuenta porque el país se desmorona con Ujú. Echeverría. Porque se cayó, le quita las patas a la mesa, pero tienes que poner otras. Sí. Eso sí lo hizo López Obrador. Que las patas no sean las correctas, no importa, pero las tiene puestas. Ok. Ahorita las hablamos. Ajá. ¿Qué hace? Pone de candidato a su amigo, José López Portillo, y López Portillo se da cuenta de que Monterrey está gestando una gran contraofensiva política
apoyando económicamente y fuerte al PAN Ujú. y poniendo como candidato al sobrino nieto de Francisco y Madero, de nombre Sí. Pablo Emilio Madero. Y el Ujú. apellido Madero es como el apellido ahora Colosio, es lo mismo. A ver, Sí. la historia se repite. Ujú. Ay, mataron a Madero, hay que poner al sobrino nieto para que la gente diga, vamos con el sobrino de Ok. Madero. Mataron a Colosio, vamos a ponerlo de Donaldo para que Donaldo se lleve los votos. Ok. Pero López Portillo, muy inteligente como lo era, Ujú. con más sentido común, más frivolón, Ujú. más aterrizado. El otro era un Sí. sociópata que andaba buscando el poder, la grandeza. López Portillo era más. ¿Qué hace? Dice, yo no puedo permitir que yo sea el primer candidato del PRI que me vaya Ujú. a ir a perder. Sí. Y se viene en Sí, sí, secreto. porque acá con la lana están empujando el PAN Claro, para que para fueran a derrotar al ganar. PRI. Ujú. El PRI está, a ver, tú imagínate qué significaba en aquel entonces que por primera vez en 22 años Ujú. el peso se devaluara un 100%. Sí. Pasó de 2.50 a 25. ¿Mm? Sí. Imagínate qué pasaría en México si el peso se fuera hoy de 20 a 40 por uno. El caos, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo recordaría el 10 de mayo al presidente y a su gobierno. Ujú. Pues en aquel entonces pasa y en el frenesí de toda la bronca y de todo lo que había pasado, Echeverría termina invadiendo tierras en Sonora, a la familia Santos, en Sinaloa, a la familia Cloutier y podemos hablar mucho de esto, pero la idea es, eso lo detecta los Ujú. Portillo y viene y pacta en secreto a Monterrey con los empresarios de Monterrey. A ver, señores, yo no soy Echeverría. Ujú. Yo les prometo que llegando vamos a hacer un pacto para la producción. Pídanme lo que quieran. Ok. ¿Ya? Ujú. ¿Qué quieren? Dos cosas. Regrésanos a Raúl Salinas Lozano de fuera porque era nuestro hombre que nos autorizaba los precios, las importaciones, las exportaciones, Ujú. cuando no había tratado de libre comercio. Y regresa a Nuevo León para que sea gobernador Alfonso Martínez Domínguez, un buen político. Ok. Nada más eso. Sí, sí. Bueno, yo les ofrezco que llegando a la primera semana, voy a venir con ustedes a firmar una alianza para la producción para demostrar que el empresariado vamos a andar de la mano, no como con Echeverría. Ok. Eso fue en una casa aquí, quizá ahí por los terrenos que recientemente compró un gobernador local, actual. Ajá. Ajá. Y entonces se hace el pacto y lo único que pide los Portillo lo único que yo les pido es quítenme a Madero. Pongan a quien quieran, menos a Madero. Sí, para que no tenga alguien fuerte. No, se la hicieron mejor. Nadie. Nadie. Fue la única vez que imagínate, Diego, tener una elección sin elección. Sí, claro. Era o los Portillo o los Portillo. La izquierda estaba proscrita, no estaba autorizada. Se elige los Portillo, Ujú. cumple las promesas. Ujú. A don Raúl se lo trae a la dirección de precios, nada más. Ujú. Y a don Alfonso lo trae de gobernador. Y a partir de ahí, bueno, vamos narrando aquí con esa profundidad cada sexenio. Y ahí en ese momento, les prometo una cosa en la escena secreta Ujú. de la traición de López Portillo a Echeverría. Les dice, en una salita que había al final, con coñacs y con puros, y un empresario muy outspoken, Ujú. Ujú. muy, muy vociferante, dice, ¿y qué diablos, con otras palabras, vamos a hacer con Echeverría, el presidente? Ujú. Dice, pues mandémoslo a la chingada. En aquella época no había ranchos que se llamaran así. Ajá. Y López Portillo, el candidato, con toda tranquilidad y su vasito, su jaibolito a un lado, y dice, ¿y eso dónde queda? Y un empresario se para y dice, a ver, aquí está Monterrey, ¿qué hay del otro lado del mundo de Monterrey? Las Islas Fiji. Pues allá lo vamos a mandar. Y cuando llegó al poder López Portillo, cumplió. Mandó al Ok. expresidente Echeverría a las Islas Fiji. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, esa es la historia de este país. Es un juego de ajedrez político que no es diferente a lo que pasa en muchos países del mundo, pero aquí una cosa que yo insisto es que, ojo Diego, porque eso no, es una genética política. Ujú. Somos un país que estamos construidos genéticamente por traiciones. Ujú. Nómbrame a los héroes de este país. Miguel Hidalgo,
traicionado, capturado en la Catita de Baján, en Coahuila, y llevado a decapitar a Chihuahua. Ujú. ¿Mm? Allende, Aldama, igual, sus cabezas colgadas en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato. ¿Mm? Ujú. Te brincas a la Revolución, Madero, Pino Suárez, Ujú. Villa, Zapata, Carranza, los 5 héroes de la Revolución, todos emboscados, todos Está traicionados. cabrón. ¿Mm? Bueno, hasta se gestó un verbo en la lengua española. Se lo carranciaron, Sí. se lo traicionaron. Sí. Y luego Obregón. Y luego viene Colosio y Ruiz Massieu. Es decir, y te vienes ahorita y podemos seguirle el asunto. El punto es que la intención de este libro es abrir los ojos. Como digo aquí muy claramente, que es importante ver la dedicatoria, la tercera dedicatoria. Digo yo muy claramente en la dedicatoria. Dice, a quienes lo vivieron, pero ya lo olvidaron, Ujú. mi generación, para que despierten y se acuerden. Entonces me junté con un gobernador de mi generación, un poquito más alta, a desayunar en México y me dice, Ramón Alberto, ¿me abriste los ojos? Por supuesto que yo conocía todas las piezas de rompecabezas, pero nunca lo había puesto junto. Mm. Y ya me di cuenta en qué alberca de soquete estuvimos nadando por tantos años. Y lo más importante, Diego, digo, a quienes no lo vivieron, tu Ajá. generación, para que lo conozcan y no opinen, mucho menos decidan desde la ignorancia. Pero, por ejemplo, cuando ves algo así, donde todo es todo está casi que arreglado desde antes, Ujú, y lo que uno le toca ver como persona de calle, así normal, pues es lo que quieren que veas, es esta fantasía, ¿no? ujú. Que antes incluso, pues, controlaban ciertos medios, ahora cualquiera lo puede fabricar en redes, pues, ¿qué te queda? O sea, ¿cómo sabes cuándo sí es, cuándo no es? Te pasó hace poco a ti con nuestro actual presidente, ¿no? O sea, tú sabiendo todo lo que sabes, igual, y conociendo todos los políticos que por haber, pues, fuiste engañado en ese sentido. Claro. ¿Qué nos queda de nosotros que no tenemos ese acceso y que a lo mejor desconfías en alguien o dices, no, pues es que este güey sí se ve como que ahora sí tiene las razones correctas detrás, ¿no? Tal. En tu punto de vista, ¿qué? A ver, muy buena pregunta. Hace unos días yo me ponía a pensar, ¿no te parece muy triste, Diego, que en este país la gente pueda ser convocada? Ujú. No estoy criticando el hecho, ojo. Pueda ser convocada y la gente acuda masivamente a la Macroplaza Ujú. a apoyar a Mayito Besares Ujú. en la casa de los famosos, con sus velas y sus luces y todo. Y esa misma gente, ni la mitad ni la cuarta parte, pueda salir a defender el despojo judicial del que estamos a punto de ser y que se consumaría el autoritarismo en este país. Ujú. El problema es que las nuevas generaciones, a ver, las Ujú. generaciones antiguas, los que nos tocaron esos tiempos, pecamos de algo. La verdad, se abusó mucho de la clase menos favorecida. Okey. ¿Por qué? Porque la gente de empresarios y gerentes y todos los ejecutivos te presumían ellos de que no pagaban Infonavit, Ya. de que no pagaban el IMSS, que en el mejor de los casos outsourceaban. Y tú que ganabas 100 pesos reportaban el mínimo, que ganabas 15 y sobre eso metían tu fondo de pensiones. ¿Y qué se gestó durante todos esos años del gran crecimiento? Sí, o sea, Una fue cosa muy... crecimiento a costa de alguien más, ¿no? Exactamente, a costa de quitarle el pan y su seguridad social a la gente de abajo. Ujú. Bueno, en el momento en que el señor que trabajaba como vigilante o el señora que trabajaba como afanadora, los medios para abajo, se retiraron, se encontraron con que su sueldo oficial Mm. no era de 100 pesos,
era de 20. Ya. Y si antes tenía que ir con 100, y si tuvieras 100 registrados y pagados, te iban a dar 50, pues de 20 te van a dar 10. Ya. Entonces gestamos una gran pléyade de gente que estaban en sus casas sin dinero para vivir, y lo que es peor todavía, ¿qué te queda como recurso para poder subsistir? Pues lo que todo mundo hace en un país como México, que sí tiene un gran corazón, recurrir a tus hijos. Sí. Y tu hijo que ahora ganaba 100, pues tenía que agarrar 20 para darte los 20 que tú ya no tenías. Sí. Un día le pregunté yo a un capitán de meseros, antes, en esta elección, días antes de la elección, ¿por quién vas a votar, fulanito? Lo aprecio y lo quiero bien. Me dice, licenciado, ¿no le va a gustar mi respuesta? No, somos libres como en México, hay libertad. Yo no tengo ninguna. Yo voy a votar por la señora Claudia Sheinbaum. ¿Está bien? Más racionalízame por qué vas a votar. Mire, hasta antes de que llegara el señor López Obrador, mis papás no tenían ningún ingreso. ¿Por qué? Porque mi mamá hacía casas, mi papá era un mecánico, nunca les dieron Sí, ni nada. Fonavi ni Seguro Social. ¿Cómo subsistían ya retirados? Pues yo de mis Sí, de mi sueldo ingresos repartía. les mandaba 17,000 pesos. Y mi hermana les mandaba 10,000 más. Ujú. Llega López Obrador y les pone 9,000 pesos a cada quien. Ya. Un día me habla mi mamá y me dice, hijito, ya no me mandes nada, ya no necesito. Y a Sí. la hermana también. ¿Qué tuviste? 4 gentes agradecidas. Sí, claro. 2 que ya no sienten que eso haga para sus hijos y que el sistema le está haciendo justicia. Ujú. Y 2 más. Sí, porque toda esa gente trabajó mucho tiempo y nunca le, o sea, Claro. A ver, para que sea más claro, tú sabes el poder de compra cuánto disminuyó, y aquí viene tratado perfectamente, de la época de Echeverría ujú. a esta época, al momento en que entró López Obrador, por eso ahí se apalancó López Obrador, con tu salario mínimo del 70, Ujú. tú comprabas el doble Sí. de tortillas, huevo, carne, lo que fuera, de lo que comprabas en 2018. Ok. Es decir, este país no prosperó para un puñado Mm. de muy pocos que acumularon demasiado. Sí. Y terminó por despreciar a los muchos que vivían con demasiado poco. Ahí está la definición del por qué el país se endiosó con López Obrador, porque sembró una esperanza que después de vivir el PRI hasta el tiempo de Cedillo, Ujú. el PAN de Fox y Calderón, y el regreso del PAN, del PRI, perdón, ya como PRIAN con Enrique Peña Nieto, nunca entendieron. A ver, si yo hubiera sido Peña Nieto y recupero para el PRI la presidencia, que fue un acuerdo ahí, Ujú. que viene tratado con Sí, sí, todo sí. yo digo, voy a hacer el mejor gobierno de la historia para que la gente sepa que el PRI ya se renovó. Y no, Casa Blanca, Odebrecht, O sea, OHL. pero ahí está o sea, esa es mi gran duda de si mucho está arreglado y está orquestado, ¿no? Y es como, bueno, vamos a pactar y ahorita vas tú, luego voy yo y luego, ¿por qué? Porque si tú estás arriba, todo el organismo que funciona detrás de eso, pues, recibimos nuestro LAN y lo que tú quieras, y saben que están en el ojo público y saben que, o sea, les conviene mantener, como dices, déjame lo hago lo mejor posible, como quiera voy a ganar mucho y como quiera me puedo robar si quieres, Así pero es. déjame hago. ¿Qué pasa en todos estos personajes que terminan no haciéndolo o haciendo esas cosas, pues, como pasa ahorita, exageradamente obvias, ¿no? Como dicen, si va a robar, que no me dé cuenta, o si va a robar, que de perdida haga cosas buenas, pero pasan cosas muy exageradas, Muy buena pero pregunta. es Te voy a un decir qué tema pasa. de No, te voy a decir qué pasa. ¿qué pasa? Ese trozo de tela maldito, la Ujú. banda presidencial, a ver,
Te lo digo porque yo ya viví la experiencia de 8 presidentes. Ajá, A mí no ajá. me la cuentan. Y te ha tocado verlos no- cuando antes de que no. estuvieran ahí. O sea, A ver, a varios de ellos me tocó apoyarlos directamente. Yo digo en el libro, los periodistas tenemos una gran ventaja, como decía el Gabo, somos el mejor oficio posible del planeta. ujú, Estamos en la primera fila del teatro siempre, nos separan en la primera fila para estar viendo la obra y reportar qué pasó, no para los que están atrás, para los que no vinieron. ujú, ujú. Y de pronto alguien te da y me dice, oye, faltó el apuntador, vente, y ven atrás y ayuda. Y eventualmente en un momento te meten adentro de la obra. Sí, sí, sí. Hay mucho de eso que platicar. Ujú, Pero lo que te quiero decir es que aquí yo los he visto directitos. La metamorfosis ujú, de esos personajes que al llegar, primero, sienten que algo se pusieron para que nadie los vea ni se dé cuenta de qué hacen. ujú, ujú. Creen que sus secretos entre 6 o 7 funcionarios van a seguir siendo secretos. Y entre 2 es difícil mantenerlo, ahora entre Ajá, 6 y 7 ajá, jamás. ajá. Y, muy importante, no saben ponerle un límite a su ambición. Mm, ¿Sí? ujú, Yo no entiendo, por ejemplo, cómo una gente como Manuel Bartlett, aquí van a encontrar porque Manuel Bartlett es el gran político intocable de la era mm, moderna en México. No es ni Echeverría, ni López Portillo, ni siquiera Salinas, ni López Obrador. Tú fíjate como el único político que desde entonces ahorita se ha mantenido vigente como secretario de Gobernación, como secretario de Educación, como senador, como ujú, gobernador de Puebla, ahora como director de CFE, es Manuel Bartlett. Él hizo un gran favor a Estados Unidos, aquí viene la historia de por qué, y lo cuidan. mm. ¿Ya? Ok. Bueno, ese hombre ha sido uno de los mayores depredadores, junto con su esposa y sus hijos, su hijo, del erario público de este país. Ok. Y no lo pueden Pero tocar. él se siente intocable. ¿Por qué? Pues porque ha logrado hacer las conexiones necesarias para ser intocable. El problema es que la mayoría de los presidentes llegan, a ver, traer cruzada esa banda todo el día y poder decir, hoy respira. Imagínate tú en la época de Echeverría, que Echeverría, no estoy bromeando, decía, ¿a cómo está el precio del tomate hoy? 5 pesos. Está muy caro, ¿no? Sí, presidente, pues no hubo lluvias en Sinaloa. Vamos a subsidiarlo. Ponlo a peso y les das los 4 pesos que faltan de las arcas federales. Y la gente decía, ¿cómo el presidente nos está regalando tomate a 1 peso? Ujú. Y él se sentía Sí, como soñado, como Dios, así diciendo, yo es de. la varita mágica, así como la edad madrina. Ajá. La política se fue sofisticando. Mm, Era más difícil hacer eso todavía con la apertura y demás. Pero la gente hacía todo tipo de negocios. Y lo que en un tiempo fue para la quina y el ujú. sindicato petrolero Pemex, en los tiempos del neoliberalismo se creó Pemex Internacional para poder vender el petróleo en el mercado spot y que no se metieran los congresistas a ver cuánto se vendía. Ok. Como ahora es lo que le llamamos el huachipemex, el huachicol fiscal que llega de contrabando de Estados Unidos, no Ujú. paga impuestos y vale la mitad del precio de la gasolina en los gasolineros coludidos con los que lo pasan con la anuencia de Morena que recibe una cuota. Por eso Morena tiene cantidades ilimitadas para mantenerse del poder y poder poner no 5 gobernadores como cuando entró al poder, sino 24, 25. El otro día hablaba con alguien que se dedica al tema de las gasolinas, o sea, que trabajó como en uno de los puestos y justo decía, me explicaba cómo hay varias gasolineras o varias marcas estas que te dicen, pues la verde o la que tal, y vienen así combinado de barriles de, que si de Sudáfrica, que si de no sé dónde, que si de varios Así lugares y la es. calidad por los No, sueldos, pero pues y ahí está, cuando pronto nos vamos a que enterar, es donde tienen el margen ellos y además. pronto güey, nos vamos a enterar de quiénes Mm, ayudan a esos guachicoleros a facturar mm, lo que es ilegal. Y nos vamos a sorprender de qué personajes. No más que cualquier gente en Nuevo León piense a quién se le señala como el principal factor y ahí está metido. Y están las pruebas. ok. Pero luego, ¿por qué no hacen nada? O sea, ¿por qué la gente no? O sea, ¿por qué no? A ver, O sea, que es lo mismo, un poco la como apatía, el. Diego, se ha apoderado de este país. Hemos luchado tantas veces, Ujú, ¿sí? Hay una combinación.
Somos dos generaciones diferentes, la de ustedes y la nuestra. En la nuestra todavía había mucho compromiso, había Más idealista. idealista. Nos daban clases de civismo. Yo tenía clases de ética, de filosofía. Por tanto, me inculcaron siempre dónde estaba lo bueno y dónde estaba lo malo. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de hacer las cosas bien? Ya es un camino más largo, pero más seguro. ¿O cuál es la consecuencia de hacerlas mal? Hacer rápidamente fortunas, pero con una consecuencia. ¿Qué pasó? A raíz, yo te diría casi que después de Echeverría. Hasta Echeverría, este país, México, tenía el fenómeno que en el mundo era muy admirado porque generó el llamado desarrollo estabilizador. Y ese desarrollo estabilizador significaba que los gobiernos mexicanos invertían el dinero en infraestructura. El metro que construyó en la época de las Ordaz, carreteras, ferrocarriles, lo que tú quieras. Ferrocarriles en la época, imagínate, de don Porfirio. Hacía que hubiera un empleo que hacía que la gente ganara siempre más, un poquito más. Y yo recuerdo, a ver, yo te he dicho, creo que te lo dije en el podcast que tuvimos hace varios años, yo vengo de una familia que no son gente de recursos, a mucho orgullo. Mi abuelo era ferrocarrilero. Tu papá, Reparaba. piloto de Mi fumigación. papá piloto fumigador y mecánico. Se fajó fuerte para mandar a sus hijos a escuelas privadas. Ahí se le iba todos sus ingresos, pero nos forjó bien y con principios, lo más importante. Y había una movilidad social. Sí. Yo vi en mi casa cómo nací en el centro de Monterrey. Nos fuimos a vivir a la colonia Lindavista, que ya era clase media. De ahí nos fuimos a vivir al Country cuando yo entré al TEC a los 15 años. Y de ahí, pues yo ya brinqué como graduado a la colonia del Valle. Eso se llama movilidad social. Sí. Es lo que tanto el presidente López Obrador critica como aspiracional. Perdón. Nada que sea aspiracional es pecado. Es pecado cómo llegas a conseguir aquello, si lo haces mal. Sí. ¿Qué pasó en este país, Diego? Se perdió esa movilidad. Sí, no hay forma. ¿Por qué? Porque todo se encareció y los sueldos se abarataron. ¿Qué terminó pasando? Pues hombre, que las universidades tuvieron cupos limitados, había que hacer exámenes para entrar, ya no era una universidad para todos. Pues y los que quedaban fuera. Más importante aquí, los precios suben, bueno, cada vez menos gente entra. Exactamente, y la gente que hizo la Universidad de Nuevo León, y la universidad no puede recibir más que el 20 o 30%. ¿Qué hace el restante 50, 60, 70%? Buscan una universidad patito. Que abundan aquí, en cualquier casa del centro te vas a encontrar una universidad patito. Sí. Y ese muchacho que va y convence a sus papás, los papás que son, vinieron de San Luis Potosí, de Zacatecas, de lo que sea, de ejidos, que la señora lava ajeno, lava ropa, lo que sea, y el papá anda en su taxi en la noche, en el día. Papá, póngale 1,500 pesos mensuales porque yo quiero ser abogado. Y va a la universidad patito. Después de 4 años, el muchacho se graduó en la Universidad Patito. Ya tienen un hijo con un título. Ese hijo ya no va a ganar como yo 5, 6 mil, 8 mil pesos. Va a ganar 20 o 30 mil pesos. Y cuando llega a tocar puertas para que le den empleo y se dan cuenta de que es egresado de la Universidad del Valle de la Esperanza, pues que se ponga en lista de espera porque primero son el TEC y la UNI y la UDEM y la UR. Sí, o sea, no saben que no va a pasar, o sea... No va a pasar. Y después de 3 meses de que ese muchacho está buscando empleo, pues el papá se cansa y dice, mijito, no sé qué esté pasando, si hay trabajo o no, pero mientras tanto tienes que traer de comer a la casa. Cabrón. Y aquí están las llaves para el turno de noche del taxi que yo manejo de día. ¿Y qué pasa en la noche? Te reclutan como halcón los del crimen organizado. Sí. Porque el muchacho, yo le llamo que en esas universidades, mayoritariamente, hay excepciones por supuesto, graduamos a nuestros muchachos en licenciatura en frustración y desesperanza. ¿Qué siente, Diego, un muchacho que va manejando un taxi diciendo, soy licenciado, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? No, está resentido. Yo esperaba ahorita estar ganando 20, 25 mil pesos y mira, estoy ganando 4 o 5 mil pesos. ¿Cómo le hago? Sí.
No, la semana pasada me tocó que pedí un Uber y era un señor que tiene 52 años y me dice, yo trabajé en Nemac muchos años, fui creciendo y no sé si yo ser gerente, una cosa así, pandemia, cortaron una cantidad importante de gente porque dejaban de exportar tanto a Estados Unidos y dice, ya no, y a mis 50 y tantos ya nadie me quiere contratar. Y es un cuate que estudió, creo que en el Bueno, TEC, dijo, y, o sea, tiene todo esto tú y... fíjate ahorita, tú fíjate ahorita, eso pasa en la clase baja, Ujú. media baja y baja. ¿Qué pasa en la clase alta? Con todo este asomo de redes sociales y enseñarte qué es la vida ahora, que si estar en Ah, sí, todo el tiempo tal centro te quieren vender vacacional, un el sueño. mejor restaurante, el otro, todo ese tipo de cosas. Pues, ¿quieres recursos? Ujú. ¿Y cuál es el shortcut para muchos de tu generación? Ser facturero. Mm, Vender facturas. Nuevo León, Monterrey, es la capital nacional del facturerismo. ok. Ojo. Entonces, ¿qué país puede salir adelante cuando sus hijos de clase media alta y alta aspiran a ser factureros? No aspiran a ser Bill Gates, ni Zuckerberg, ni Sí, o sea, Jobs, bueno, emprender alguna cosa así, ¿no? nada. No aspiran a ser Diegos, que andan haciendo un blog y que andan tratando de Ajá, concitar conocimiento. ujú, Y los de clase baja, pues lo mejor que les va es contratarse con las mañas. sí. ¿Por qué? Porque si yo prefiero vivir 6, 7, 8 años, lo que me toque, ¿sí? Bien pagados, con mi troca grandota, con mi buchón a un lado, yendo donde yo quiera, que sentarme en un carrito todas las noches a tomar 5,000 pesos, 10,000 pesos por quincena. Sí, claro. ¿Mm? Y más, Entonces, sí. ahí ya estamos mal. Ujú. Es lo que creíamos que López Obrador iba a corregir. No lo corrigió, pero para nada. Se hizo de un buen equipo en el inicio, con Alfonso Romo, Tatiana Cloutier, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, Esteban Moctezuma, Alfonso Durazo. Todo el mundo decía, óyeme, Ujú. viene bien. ¿Y qué pasó? Tan pronto como pudo, se deshizo de ellos. Pero vamos a lo mismo. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque nunca fue verdad lo que quería? ¿Porque crees Es que, una, es o una sea, combinación. y con todos estos políticos que hemos hablado que llegan a la presidencia hacen lo que quieren, ¿no? Claro, Viene como de un tema más de esencia de la persona, de que la persona pues, es un cabrón, o viene más a bien. ver, te sale y te nace de tu esencia lo que Ujú, realmente eres. ujú. No hay forma de ocultarlo. Es Y como si dicen que eres como en el caso de López Obrador, un resentido social, Mm, que está amargado, que está buscando repartir culpas a todos menos a él, que todos son culpables de sus desgracias menos él, mm, ¿sí? Que desprecia a los que hacen recursos legítimos, no estoy hablando de ilegítimos, legítimos, y habla de ellos como aspiracionistas, fifís. sí. Y dice a la gente, ustedes, casi casi ya en un plan evangélico cristiano, confórmese con un par de zapatos, con una camisa, un pantalón, sean felices. Yo pregunto, ¿alguien ha checado en la mañanera cuántos diferentes trajes y corbatas de Mm. alto rango y alto precio sale el presidente? ¿Por qué no sale siempre con M guayabera? ¿O con dos? Yo le he contado, yo por lo menos lo que yo he estado apuntando por ahí, pues debe tener unos 25 o 30 trajes ahí para ponerse el que quiera. Eso no es malo. Lo que es malo es que tú quieras decirle a la gente que ellos vivan así cuando tú no puedes Sí, vivir claro, así. una congruencia. Que tú le digas la congruencia que conforme con unos zapatos cuando tu hijo está teniendo unos tenis de 3,000, 4,000 o 5,000 dólares. Sí. ¿Ya? Entonces, Sí, ¿qué o que pasa? dijeras tú, oye, ¿por qué no intentamos todos llegar a eso, no? O cómo se podría llegar a, o Claro. sea, no que lo haga como, A ver, yo es siempre pecado pensar así. yo decía por ejemplo un tiempo a Vicente Fox, vamos a quitar el término salario mínimo, Mm, vamos a buscar un salario máximo. Por favor, Vicente, yo le decía, ya no salgas en público a decir que te regocijas porque nos están llegando remesas históricas, como ahorita está pasando.
La remesa no es más que el reconocimiento de que No hay nada la aquí. O sea, gente miserable de aquí se fue a trabajar a otro lado donde sí le remuneran y no solo le alcanza para vivir mucho mejor allá, sino pueden mandarle a sus familiares de aquí dinero para que sobrevivan. Entonces, estás diciendo que tu programa social, en lugar de poner a trabajar a gente por tu país, están trabajando allá. Estás exportando miseria. No se vale. Pero lo más importante de tu pregunta es, los presidentes, hay una etapa, yo lo veo como entre el segundo y cuarto año, que se sienten inmortales. Creen que los 6 años nunca van a pasar. Por eso vemos hoy a López Obrador como está, totalmente sacado de su centro y de su base, porque tiene suficientes motivos, Diego, para preocuparse. sí. A ver, siempre se dice que el año más interesante es el séptimo año. Aunque el gobierno dura 6 años, Ujú. el séptimo cuenta porque es donde empiezan los balances. Sí. Te sacan tu hoja de cálculo y vamos a ver de qué estuviste hecho. Ok. Yo te puedo asegurar a ti y aquí a tu amplísimo auditorio Ajá. que vamos a estar viviendo en 2025 el peor séptimo año que cualquier presidente de la época moderna, incluyendo Echeverría, López Portillo, han vivido, ¿sí? Ujú. Peña Nieto, han vivido hasta el día de hoy. A ver, a mí como mexicano, digo, me da vergüenza saber que hoy Ujú. los últimos cuatro de los últimos 5 presidentes viven en el extranjero. Ujú. 3 de ellos en España. Sí. Salinas, Calderón y Peña Nieto. Ujú. Cedillo en Yale. Sí, ajá. El único que sigue aquí y está aquí, y lo veo en los aeropuertos, y digan lo que digan, porque él sabe que su problema no fue él, su problema fue Marta Sagún, Ujú. o Marta Fox, es Vicente Fox. Pero yo me lo encuentro en el aeropuerto y la gente no lo abuchea. Sí. A lo mejor dicen, pobrecito, se lo transó la señora. Está bien. Ajá. Oye, a lo mejor le faltó y eligió mal a Calderón, lo que tú quieras. Se asustó con el peje que venía en 2006 y dijo, vamos a transar con el PRI. Y entre Bester Gordillo, Carlos Salinas y Calderón hicieron el pacto con Fox para instalar a Calderón en la presidencia, por encima de lo que fuera el entonces jefe de gobierno, Ujú. López Obrador. Pero, a ver, 4 de 5 presidentes. Vamos a checar dónde están los presidentes de Estados Unidos. Sí. Ninguno vive fuera. ¿Dónde están los de cualquier? Pero viven fuera porque Porque no hay forma de que muchos de ellos, a ver, la mitad de ellos viven fuera porque saben que si están aquí, los van a abuchar. ya. Y la otra mitad porque saben que se le atravesaron o que están atravesados en la mente del presidente en turno. Y que si están aquí, Va a haber en cualquier forma momento los de pueden agarrar y los pueden meter a la cárcel, en lo que investiga, en lo que investigan. ¿no? El clásico. Así es. Ok, pero ¿qué tiene que pasar o cómo se puede cambiar algo así? Porque entiendo, a ver, si me vamos otra vez a la esencia de lo que hablabas originalmente, hubo gente que escaló en su clase social a costa de otras personas, ¿no? O sea, hubo grandes empresarios que pagando sueldos mínimos o estas estrategias de, bueno, ¿cómo le hago para tal? Escalaron, que hay toda esta, o sea, no es ficción, es una realidad que existe, ¿no? Que toda esta gente que no tiene esas oportunidades, no hay movilidad social, o sea, estás atorado, que si a ellos les das una lana, sí están mejor que lo que estaban originalmente Por de no recibo supuesto. nada, o sea, eso es una realidad, que sería hipócrita de tu parte decir, pues, haría lo mismo, pues claro, si yo ahorita no tengo forma, nadie me contrata, no hay oportunidad para mí y alguien me está dando un dinero, claro que lo voy a tomar. Claro que lo vas a tomar. Entonces, Eso se llama sobrevivencia. ajá, entonces tenemos cosas que todas son verdad al mismo tiempo. Ujú. ¿Cómo haces para que? Porque uno dice, no, pero pues es que entonces los tienen amarrados a ese ingreso. Entonces, claro que no van a querer que cambie el presidente o la línea ver. de tal, pero
Pero es que si sigue así va a empinar más el país. Pero entonces, ¿cómo soluciona? O sea, tendría que ser la A clase ver, privada que diga, ¿saben qué? La estamos cagando y claro, vamos a empezar o sea, ¿cómo va a ser? la tienes clara. A ver, ¿cuál es la frase favorita del presidente desde que empezó sus movimientos políticos? Primero los pobres. Ujú. Si analizamos la frase, el señor necesita pobres, Sí, no los quiere combatir. sí, no. Entre más pobres hayan Si entre menos pobres hay, menos lo necesitan a él. que reciban la tarjetita del bienestar, más votos hay. A ver, la tarjeta del bienestar es el mismo pago que el PRI y el PAN hacían en su momento de los votos, nada más que pagado en cómodas Sin mensualidades. repartido. Ujú. Ya, punto. Sí. Oye, que el señor no sé qué. Mira, yo no sé, ya están matando en las Chapas y en los altos de no sé dónde y en los quién sabe qué, y es el narcotráfico. Pero a mi mamá y a mi papá tienen un plato de sopa en la mesa, frijolitos y sus cositas para salir por aquí y por allá. Ujú. Entonces, no podemos negar que Enrique Krause tenía razón. El Mesías tropical. Estamos ante un Mesías tropical y lo hoy. Tanto que se combatió ese concepto, que se dijo que era injusto, etcétera. Pues hoy, visto a la distancia, hasta Enrique Krause, Ujú. que era el extremo, se quedó corto. ¿Sí? Pero lo que viene para el presidente en los próximos años, en el 7º año, habrá que platicarlo cuando empiece a suceder. ¿Por qué? Ujú. Yo no veo otro futuro para el presidente que no sea que se vaya a vivir no a la chingada está muy cerquita. Ajá. Va a tener que irse a refugiar o a Venezuela o a Cuba y no sacar la cabeza, Ok. ni en México ni para el continente. Ujú. O, si no entiende el mensaje que le están deparando los diferentes actores del mundo, Sí. sobre todo los socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, tendrá que ser procesado en Estados Unidos y correrá la misma suerte que el expresidente de Honduras, que está hoy purgando una sentencia de 35 años de prisión con 7 de sus colaboradores por apoyo al narcotráfico en Honduras, Mm. el último expresidente. Ujú. ¿Qué va a elegir López Obrador? No lo sé. ¿Por qué López Obrador está? A ver, todo el mundo se pregunta, ¿qué está haciendo López Obrador? Buscando esta famosa mayoría Mm. Ujú. calificada, porque con eso va a poder modificar la Constitución y van. No, Diego, no nos vayamos con la finta. López Obrador lo que está haciendo es cambiando las escrituras del poder en México de Palacio Nacional a la chingada o a donde él vaya a estar. ¿Por qué? Ujú. Muy importante. Porque estamos ahorita no haciendo un cambio de gobierno. Esto no es un cambio de gobierno. Estamos en un cambio de régimen. ¿Cuál es la diferencia? Cambio de gobierno es el cambio de un hombre o de una mujer para tomar el poder y seguir los proyectos y todo lo que siga. Ujú. Claudio podía seguir con unos proyectos que trae el presidente y es un cambio de gobierno. Pero hoy, en el que estamos desapareciendo organismos autónomos, Ya. en el que tenemos una mayoría calificada, o a punto ya por un senador, de concretarla en el Senado y en la Cámara de Diputados, que ya está completa, y el asalto sobre el Poder Judicial, te voy a poner una escena que va a poder ocurrir en octubre 15, ya que no esté el presidente López Obrador. Claudia decide que quiere echar para atrás la reforma judicial, Ujú. que no funcionó y que va a tener grandes consecuencias porque por más que el presidente diga, se están entrometiendo con nosotros, a nuestra soberanía, perdón. Nuestro país, tus antecesores y tú en el último TEMEC, firmaste ciertas reglas Ujú. para operar el libre comercio bajo esas reglas. Si tú cambias esas reglas, ya no vale el tratado Mm. y se te empieza a caer y cuidado. Ahorita dependemos, el PIB nacional depende Sí. entre 60 y 70% del TEMEC. Ujú. O sea,
todo lo que se le achacó a Carlos Salinas de que iba a entregar el país, no sé qué, sin el Tratado de Libre Comercio concebido por Carlos Salinas, hoy no estaríamos tú y yo aquí platicando. Sí. Punto. Sea como sea. Dicho eso, ¿qué va a pasar? Claudio va a decir, quiero desaparecer el control judicial, que vuelva a ser puesto como en Estados Unidos. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Muy sencillo. ¿Tú quieres ser juez? Te apuntas en unas listas, pasas primero por la barra de abogados a ver si tienes capacidades. Ya que la barra de abogados te palomea, tu nombre junto con otros 10 o 20 o 30 se van al Senado. Y ahí hay una especie de oposición para que preguntarte y ver quién es más capaz. No es por sorteo, no es por elección popular. Cuando vemos y vamos a la Isla del Padre o vamos a Texas y vemos en las esquinas, vote por fulano tal para Judge, es juez del barrio, Sí. para los problemas de ahí. Eso sí, popular, güey, que los barrios agarran bronquitas de la señora que se peleó con el marido, el niño que se fue con el papá, y eso sí es popular porque es bread and butter. Pero los jueces, los ministerios públicos y la Suprema Corte se hacen a otro nivel. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Claudio va a decir, quiero modificar eso. López Obrador dice, de ninguna manera. Y él, con 3 telefonazos, nada más 3, va a parar a Claudia. ¿Por qué? Porque primero, él va a ser el dueño del partido Morena, con Luisa María Alcalde al frente. Ya la puso él. Su secretaria de Gobernación, la hija de sus amigos, ya está en Morena. 2, su amigo, Adán Augusto López, también exsecretario de Gobernación, corcholato, perdedor en la contienda, va a estar como jefe del Senado, tabasqueño que arropó en su tiempo de escasez a la familia López Obrador. Y Ricardo Monreal va a estar en la Cámara de Diputados como líder. ¿Con qué le diga a Adán Augusto y a Monreal? Señores, eso que propone Claudio no pasa. Y no pasa. Porque no lo aprueba Morena. Es decir, Claudia no va a ser la doña Morena. Claudia tendría que pintar una raya tan pronto entre para que el mundo se entere de que ella no es López Obrador. No digo que no pueda pasar. No lo veo tan sencillo. Me encantaría que sucediera. Ya ha pasado en 2 ocasiones en este país. En la época moderna. No me quiero remontar a las épocas anteriores allá. Ni siquiera a la Revolución y Obregón y Calles. ¿Se te refieres a Cedillo o a Primero, López Portillo con Echeverría. Llegó y dijo, yo no soy tú. Sí. Y lo mandó a Fiji. Y él hizo una política exactamente antagónica y contraria a lo que había hecho Echeverría. Se equivocó en algo. Calculó mal el boom petrolero y hizo caso a unas mentes izquierdosas que le pidieron que gastara primero lo que no habían sacado él. Y para cuando se cayó el petróleo de 30, cuando López Portillo entró, subió de 5 a 30. Y cuando estaba acabando el sexenio 81, se volvió a desplomar a 10, 12, o lo que sea. Pero teníamos en garantía el petróleo que valía 30, por no vale 30, vale 12, dame más garantías. Sí. Se colapsó. Hay mucha gente, mucha gente les hizo, o sea, como se fue con esa finta. Y hubo que colapsar el sistema financiero y estatizar la banca. Sí. Como lo decía yo en Magenta. Porque la gente empieza a decir, le está pasando a López Obrador lo que le pasó a López Portillo. No, señor. Lo de López Portillo fue un asunto estrictamente financiero. Mal cálculo. Él nos dijo, hay que administrar la abundancia pensando que siempre el petróleo iba a valer $30. Estar ahí arriba. Se cayó, pues no, hay que regresar a la casa porque no puedo pagar la hipoteca. En el caso de López Obrador, es un problema ideológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo López Portillo? Rompió con Echeverría. Muy claro. Y concitó, yo me acuerdo, yo recuerdo haber estado en un viaje en Europa. Chavo, yo tendría en el año que fue 79, por ahí. Pues yo tendría
23 años, por ahí. Y llegando al puerto de Calais, en Inglaterra, ahora Reino Unido, brincando de Francia ahí, entramos a un lugar de un restaurante como pizzas y pastas y no sé qué. Y me acuerdo que el mesero, ¿de dónde son? Mexicanos. ¡México! Gritó y todo el restaurante volteó y dije, ¿qué hacemos aquí? Ajá. Y en ese instante tardaron 30 segundos en poner música mexicana Ok. como background. Éramos los reyes del mundo. You are rich. Ya. ¿Sí? Sí, o sea, era como los de Dubái o como... Haz de o cuenta, sea, jeques. petroleros ¿Sí? acá. Te vienes a tiempo moderno. Digo, más adelantito. Salinas, después del asesinato de Colosio, decide por Cedillo, que no era del 100% de él, pero que José María Córdoba, su asesor, jefe de asesores, lo impulsa. Pues Cedillo, al no poder manejar el famoso error de diciembre, la única forma que lo pudo distraer la atención de la crisis económica que estaba viniendo en México fue meter a la cárcel a Raúl Salinas y obligar a que Carlos se fuera al exilio, a Dublín. ¿Sí? Sí, que es lo que pasa también como estas tradiciones que dices, ¿no? De Es todo lo que el mundo. digo, exactamente. ¿Tú crees que era tu O sea, big pero friend? tendría que pasar algo así otra vez. Pues sí. Que cualquiera de estos que estás diciendo, incluso de los que son Y amigos. no lo descartes. No lo descartes. Pero otra vez, Román Alberto. O sea, y lo veo pasar. No sé, todos tenemos algún conocido que pues sabe su vida social, sabe sus capacidades económicas, entra a un puesto político y de pronto cambia por completo sus posibilidades económicas. Pero como es tu enseña. amigo, ¿no? O sea, todo el mundo cuando no es tu amigo o tu conocido es como oye, que está bien mal y por qué está pasando esto y tal. Pero de pronto, ay, pues es mi compa de cuando estaba en la secundaria o en la universidad y pues me está invitando a su casa y me invita a cenar y me invitó de viaje y se nos olvida un poco. Nos pisa todo. Ajá. Y entonces, o sea, pasa eso mucho, ¿no? Y que lo que hizo ahorita, que pues tiene a su amigo Adán y tiene a su amigo no sé qué. Supongo que ellos al principio a lo mejor decían, esto no está bien. No sé, no conozco, pero después pues, me conviene, ¿no? Y empieza también esta sensación que en otra escala... Y la sensación te falta decir, que ya lo dijiste ahorita antes, pero te lo voy a recordar. Esa sensación de que al cabo nadie se va a dar cuenta. Se creen totalmente invisibles, que nadie va a ver sus tonterías. Sí. Ahora que se venga la catarata de cosas que hay de López Obrador y sus pero es hijos. que en otra escala es equivalente a supervivencia. O sea, ¿Sí? a otra escala, con otras necesidades. Sí, no, a ver, sobrevivencia es comida. Bueno, pero me refiero como decir, no, porque algunos de esos supongo que han de decir, no, y si yo digo que no, o sea, de alguna forma me van a quitar todo lo que tengo. Generalmente son profesionistas, tienen forma de vivir. Okay. A ver, no si yo me hubiera entregado Ajá. a los intereses tradicionales de los grandes medios Ajá. y no hubiera fundado en su momento Reporte Índigo y ahora Código Magenta, yo podía estar sentado en un confortable sillón ganando los millones de millones y nadie me ha dicho nada porque es legítimo. La pregunta es cuál era ese precio. Sí. ¿Qué tendría yo que hacer para ganarme eso? Yo soy feliz con lo que he hecho y con lo que hemos logrado penetrar con un medio, como pasa contigo. A ver, desde este estudio, que no es un estudio igual que no es un estudio ni el mío ni el tuyo, que compita con un estudio de las grandes televisoras o de los grandes consorcios, haces más impacto en la conciencia de miles de mexicanos que lo que hacen las grandes corporaciones. ¿Por qué? Pues porque todas están en televisión y en las redes, es lo mismo, los famosos likes. A ver, ¿qué decimos de los programas donde salen personajes ahí que se ponen a burlarse de las mujeres y las sacan así en shorts y lo sacan en ropa sugerente y un bullying ahí de género? Es que es lo que le encanta a la gente, ¿no? Sí, claro.
Y si mañana ponemos puras mujeres desnudas o puros hombres desnudos, vas a tener mucha sintonía. Métele a dementes a 3 dementitos así con buenos cuerpos ahí y vas a decir, oye, me subieron el rating. el rating 1000%. Sí, una vez te va a subir. Sí. ¿A dónde voy? ¿Y de quién te sube? Mientras no exista una conciencia social de gente que estemos dispuestos, no uno, no dos, no tres, un grupo que podamos impulsar o catalizar un cambio, esto se nos va al garete. A ver, yo sigo insistiendo una cosa, cuando dicen todo el mundo, es que a México le está pasando ya lo que Venezuela. Yo sigo insistiendo. 2 cosas. México es demasiado grande para fallar. Too big to fail, como dice la frase. ¿Por qué rescataron a Estados Unidos en su tiempo? A Lehman Brothers. Dejaron quebrar, pero los demás lo rescataron. No sé si hay razón. Si dejaban quebrar el sistema financiero americano, se acababa Estados Unidos. Sí. Too big to fail. Yeah. Como pasó aquí. Sí, con el FOBAPROA. Con el FOBAPROA. Y ojo, en el libro revelo, el aeropuerto de Texcoco fue un rescate. Se equivocaron en construirlo ahí. Y Slim convenció al presidente que lo rescatara. No es cierto que el presidente pegó en la mesa y corrupto. Si eran tan corruptos como dice el presidente, ¿por qué estamos ahorita todo el día de hoy pague cada mes a todos los fondos de pensiones americanos que le habían metido dinero a ese lugar que se perdió? Que se la dividen ellos, los constructores. Pero regreso al punto. Somos too big to fail. Imagínate, Diego, si en el año 95, que apenas teníamos 2, 3 añitos de estar operando incipientemente el TLC, estamos en ligas muy menores. La falla sistémica del famoso error de diciembre generó en el mundo el llamado efecto tequila. Así le llamó el mundo, no dijimos los mexicanos. The tequila effect. Es decir, ese paisito, esa economía que estaba despuntando y creciendo después del salinato, contaminó al mundo de una crisis económica a tal grado que el presidente Clinton salió concedido a decirle, a ver, contra la voluntad de mi Congreso, te estoy poniendo $20 mil millones en la mesa. Sí. Para rescatarte, porque no nos conviene que falles. A nadie le conviene que te vaya mal. Porque te vas tú y luego se va a Argentina y luego se va a Chile. Vamos. Y salimos. Ok. No, imagínate hoy, con $500 mil millones de aquí para allá y 500 mil de allá para acá. Lo que llaman en Estados Unidos $1 trillón de intercambio. ¿Qué le pasaría a esta economía si falla? Sí, ¿no? ¿Qué le pasaría al mundo? Sí. Es una de las economías de las 3 economías que sostiene el bloque económico más importante del planeta. Nadie puede dar el lujo de que esto se vaya al garete. Así venga un López Obrador y grite y patalee y diga lo que tenga que decir. Segundo, somos too close to fail, demasiado cercanos para fallar. Si hoy los americanos con 500, 600 migrantes ahí en Eagle Pass o acá en Matamoros o donde sea, se vuelven locos diciendo nos están invadiendo, con toda razón, no estoy criticando. Imagínate que se viene una crisis económica en México, que el dólar se nos vaya a 30, 40 pesos, que la gente pierde empleos y que no les queda otra más que todo emigrar. mundo para allá. No van a ser 500, van a ser, yo he dicho, van a ser 5, 10, 15 mil simultáneos en el Río Bravo. ¿Qué vas a hacer con la guardia del otro lado? ¿Vas a jugar al tiro al blanco para disparar a todos esos miles y miles? No se puede. A ver, yo digo algo que es muy prosaico, que es muy insultante, pero a veces hay que decirlo tan dramático como lo es. México es hoy la estrella 51 en la bandera norteamericana. ¿Y por qué lo digo? No es una cuestión así retórica. Dependemos el 70% de los combustibles que este país consume de Estados Unidos. Gas, gasolina, combustible, diésel, todo. De ellos. Si mañana el gobierno americano dice, cierra la llave,
se para, no hay sangre para mover esta nación. Se paraliza México. Ok. En 2 días. Tenemos 4 días o máximo 4 días de energía guardada para una emergencia. No, pues pasó lo del gas. ¿Te acuerdas? Cuando aquí Muy buen aquí ejemplo. Cuando vino la gran helada que nos Ujú. quedamos aquí todos friseados. Ujú. Bueno, Sí, y tengo un amigo que trabajaba en NEMA que me decía, güey, estamos en pedos porque no hay gas y estamos para conseguirlo y así para es. eso que nos hacen más el tema de los carros, que si lo exportan, y eso es como una... Una cadena. Sí, una Son cadena. cadenas de suministro que se llaman. Ujú, Bueno, ahora vete a la parte alimentaria. ujú. El 60 o 65% del maíz, elemento vital y básico para la tortilla Ujú, que comemos los mexicanos, viene de Estados Unidos. sí. Y andamos peleando si es transgénico o no es transgénico. No, y ahorita ya todo aquí también El le empezaron a 50 o meter el 60% corn del syrup. frijol, casi el 100% Ujú. de los alimentos para el ganado Vienen de allá. vienen de allá. Mm. ¿Qué vas a hacer cuando te cierren la puerta? Sí, no Sí. te queda de otra más que... A ver, tenemos que, tranquilo, te ves más bonito. No te me pongas al brinco porque tengo de más. Sí, pues ¿Qué se puede po- repetir Cuba, dices tú, que está todo no? cerrado. Pues claro, un bloqueo. Mm. Punto. Ya lo dijo Trump, te meto aranceles al 100%. Ya Canadá le dijo a los chinos, 100% en tus vehículos. Hazle como quieras. Ese mensaje no era para China solamente, es para México. ¿Mm? Bueno, Estate quieto. y si eso, claro, es un zape. Ajá, Es un zape. ajá. ¿Sí? Pero, ¿por qué el presidente no entiende? Porque el presidente quedó atrapado en una situación. El narcotráfico. Mm. Se evidencia por todos lados sus vinculaciones. Déjame dejarlo aquí. Por incompetencia o por complicidad. Elige la que quieras. Mm. Puede ser que fue muy malo para hacer eso, pero permitió que todos ellos, con su política de abrazos no balazos, se adueñaran de todo el territorio nacional. Ya no de partes, de todo el territorio. A ver, Nuevo León tenemos ya semanas rankeando número 1 en asesinatos, por Ujú. encima de Guanajuato, que era el liderazgo permanente. Nuevo León, ¿qué pasó? ¿Dónde está el gobierno de Nuevo León? ¿Qué está sucediendo? Bueno, el señor López Obrador, por incompetencia o por complicidad, le gustaba mucho ir a Badiraguato, hasta se bajaba a besarle la manita a la mamá del Chapo, Ujú. dejó escapar Ovidio, pues ahora se enfrenta con que el mero real del cártel de Sinaloa, llamado Ismael El Mayo Zambada, se entrega, lo traicionan, ponle como quieras, no es el tema aquí. Ya está allá. Y ya denunció y está como testigo protegido. A ver, en los siguientes meses, Diego, vamos a tener ya el disclosure de García Luna, Mm. del Chapo Guzmán, de sus hijos Ovidio y Joaquín, y del Mayo Zambada, y me quedo 5 grandes personajes que ya están como testigos protegidos. ¿Qué Sí. crees que va a haber de información ahí Todo. para someter Va a al salir- señor va a salir López todo. Obrador? Seguramente a él y a otros. Sí, ¿no? claro. Que se van a dar en A ver, contra, pero... no olvidemos, el expresidente de Honduras está en la cárcel hoy Ujú. con media docena, no creo que son 13, exfuncionarios de su gobierno. Vinieron a recogerlos. Claro. ¿Por qué Claudia Sheinbaum le está dando a la Secretaría de Educación a un personaje como Mario Delgado, que fue hasta hace poco presidente de Morena, lo que está haciendo todavía, pero está en transición, siendo que él fue, lo revelamos en Código Magenta, el jefe del huachicol fiscal para poder financiar las campañas ¿Por qué? de Sinaloa y Tamaulipas? Pues muy sencillo, porque Mario debe haber dicho, a ver, presidente, a ver, Claudia, yo me la rifé, yo hice todos estos movimientos, tengo 2 opciones. Ustedes no me quisieron dar una senaduría ni una diputación. O me entregan un puesto en el gabinete, o me entrego a los americanos y digo todo lo que sé. Ya. Lo mismo que está pasando ahorita con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que asesinó a su enemigo y mejor amigo del Mayo, al diputado
Héctor Melesio Cuen. Ujú. A ver, lo que pasa hoy en México, Diego, si pretendemos ir a una de estas de Netflix o Amazon Prime a vender el script, no nos lo No, compran por si no te increíble. lo acabas aparte, que se vuelve la historia sin fin. O sea, no se puede, está cabrón. ¿Crees que es así en todos los gobiernos de estos países? ¿Vale? ¿Crees que es igual de complejo los demás Mira, el gobiernos? mundo vive hoy, y es una muy buena pregunta, una enorme crisis de liderazgo. Ujú, En mi época, volteábamos y veíamos a Ronald Reagan. ujú. Hace poco me acaba de decir eso mismo que me acabas de decir, me lo dijo Horacio Marchand hace poco. Ronald Reagan, ¿qué? Un actor Ujú. que por estar en Hollywood llegó a ser gobernador de Como California, Schwarzenegger, haz de cuenta. como Schwarzenegger. Y luego de ahí brincó a ser presidente del país y sin tener la sofisticación de educación y lo que fuera, tenía algo muy importante, sentido común. Se supo rodear de gente en áreas donde él sabía que no sabía Ujú, y dejó una herencia el Reaganomics. mm, ¿Mm? Ojo, tenías un Reagan, una Thatcher, Lech Walesa, el Papa Juan Pablo II, ujú. ¿sí? Ah, el mundo tenía a quién seguir. Hoy, ¿quiénes son los líderes más? Un liderazgo se mide por su efectividad, no porque se ve bonito y que hable bonito, no, efectividad. Putin, Rusia, y Ujú. Jean Pen, el de China. Párale de contar. ¿No te parece increíble que estemos hoy debatiendo la posibilidad de que un hombre que tiene 51 cargos confesos y sentenciados, desde evasión de impuestos, fabricación de cuestiones, cheating con sus universidades, acoso sexual a las mujeres, esté aspirando a ser presidente de la más poderosa nación del planeta? Hace poco tiempo conocí a una gente que juega golf o que jugaba golf con Donald Trump y me dice, no vas a creer lo que pasa en los campos de golf cuando está Donald Trump. Tiene un caddy con él manda su golpe y si no cae el golpe cerca, Le pide el que no caddy lo, pueda. lo agarra la bola y la mete. Y el foursome que va con él se hacen güeyes todos. Eso es lo que está pasando en la política. Es una excelente metáfora de los Órale. liderazgos. Todos sabemos que López Obrador se está equivocando, pero la mitad por conveniencia y la otra mitad por silencio y temor, no estamos haciendo nada. Es que es ahí otra vez, como para ir cerrando, porque estamos con el tiempo, tu tiempo. No te preocupes. ¿Dónde está o dónde podría iniciar la solución? Y me gustaría si tienes pensado como lo más concreto posible, o sea, no de despertar social y que todo, como decir, ¿qué tendría que pasar, aunque hoy sea una teoría, para poder empezar a hacer la diferencia? Voy a decir algo que va a sonar muy fuerte. Ujú. Ya me preocupaste, así que No, bueno, porque es una metáfora que la gente va a entender porque cuando me preguntan en las conferencias, que doy muchas, Ujú. y me dicen, a ver, ¿qué opinas? La pregunta, ¿qué harías tú? Alguien tiene que llegar en este país a hacer una limpia política. O sea, neutralizar todo lo que... A mí Vicente Fox en distintas ocasiones me invitó a sumarme al gabinete. ¿Por qué me invitó? Pues porque yo era director en esa época del Reforma y después ya cuando él llegó a la candidatura de la presidencia, yo ya estaba como vicepresidente en Televisa. Ujú. Pero de una u otra manera, yo fui acercándole a conversaciones de grupo a muchos de los que eran editorialistas de Reforma. Jorge Castañeda, Aguilar Cincer, Santiago Krill, eh, Alfonso Durazo, Ujú. eh, el propio Felipe Calderón. Ellos eran editorialistas de Reforma. Y de ese grupo salió más de la mitad del gabinete. Entonces Fox decía,
Tú ya los pastoreaste en el Reforma cuando estabas ahí, vente acá y échame la mano. Y yo le dije, a ver, presidente, no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Si ya llegamos, me apoyaste y... A ver, tú te estás equivocando en algo muy importante, presidente. Tú estás prometiendo a México un cambio. Un cambio es romper con lo establecido. Romper con lo establecido tienes que crear un paradigma. Un paradigma en sí mismo es algo nuevo. Y ese algo nuevo es en sí mismo un acto de fe. Y todo acto de fe es en sí misma una religión. Y toda religión, Diego, comienza por tener un evangelio. ¿Qué decía el Señor? Olvídense de la tierra. Allá arriba está la recompensa. No, son pobres, ricos, etcétera. A todos les va a llegar su hora y ya está. Entonces todo el mundo, ahora para allá. Tú, en la campaña, tu evangelio del cambio político para derrotar al PRI, decía, saquemos al PRI de los pinos. Esa era la máxima. Y se vendió bien. Y ganaste. Por primera vez en la historia, derrotaste al PRI. Ese día platicamos, la primera vez que me invitaba, platicamos en su oficina. Le dije, ya estás aquí, ya vas a estar, porque estaba el presidente electo, ya vas a estar. Dime cuál es el evangelio de tu gobierno, ya no de la campaña. Bueno, lo vamos a hacer aquí juntos, presidente. Y al igual que en una religión, una vez que tienes el evangelio, eliges a tus apóstoles. Primero es el evangelio y luego los apóstoles. Fíjate cómo Jesucristo, ¿qué hizo? Quiero un recaudador de rentas. Quiero un pescador. O sea, diversificó las audiencias. Le hubiera ido muy bien a Jesucristo en esta digital, ¿eh? Y pues llegaba a todos los públicos. Sí. Hasta fariseos tenía. Hasta un traidor como Judas. ¿Sí? Era parte del elenco para poder hacer para que funcione. Le digo yo a Fox, tú primero elegiste a los apóstoles. No tienes idea de cuál es tu evangelio. Y yo los conozco. Todos son gentes muy buenas, muy correctas. La mayoría nunca habían estado en política, la mayoría. Era su primera incursión en la política. Eran frescos, nuevos. Sí. Pero, como buenos intelectuales o académicos o periodistas, todos eran primazonas con un ego tremendo. Castañeda, Aguilar Sincer, el que dijeras. Obviamente, le dije, ¿qué te va a pasar? Si no hay evangelio, nunca va a haber una catedral de San Vicente. Va a haber puras capillitas. Sí, cada quien va a querer la hacer lo capilla de suyo. Jorge Castañeda, la capilla de Aguilar Sincer, la capilla de Santiago Krill, todas. Y así pasó. Sí. Pero le dije al presidente, lo digo por lo que decía el famoso bautizo. Le dije, pero mira, presidente, déjame saltarme esa parte porque la podemos corregir. Vámonos al meollo. Estamos claros que viene a ser un cambio. Y ese cambio no lo vas a poder hacer con la mafia circundante pedista que anda por ahí. Yo te pregunto, te voy a dar un solo nombre. A él le dijiste. Sí, le di un nombre. A este personaje que está señalado, vinculado y hecho clarísimamente involucrado en todo tipo de tropelías y atracos. ¿Lo vas a meter a la cárcel? Bueno, Ramón Alberto, no hay que ser tan drástico. Ya me respondiste. No vas a hacer ningún cambio. ¿Qué le terminó pasando? Su pareja del COBA, Marta Fox, terminó no solamente apoderándose del espíritu de Vicente Fox, que era como era, sino del gobierno de Vicente Fox. Y le dijo con su característica tonada, cisne, hagamos un acuerdo con los priistas, cogobernemos. Nos conviene más que confrontarnos. Y se fue para abajo el gobierno. Sí. Y se fue para arriba el jefe de gobierno.
del PRD, López Obrador, a grado tal de que le quiso meter la zancadilla con la famosa el desafuero. Ujú. Y la única forma de pararlo, ¿cuál fue? Que se sentaran en la mesa Carlos Salinas, Silvestre Gordillo, Marta Según, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y pactaran a decir todo el priismo Ujú. de nuestra parte, que es la mitad o un poco más, se van a venir a Vamos apoyar al para PAN. allá. Una condición. Después de Cuando esa. llegue el señor Felipe Calderón, lo vamos a apoyar a que gobierne como tiene que gobernar. Pero en el 2012 las llaves se regresan para que el PRI siga haciendo el gobierno. Y ahí jugamos a la alternancia. Entonces, a ver, when you play fake, tus resultados no pueden ser real. Mm. Estamos donde estamos porque hicimos lo que hicimos. O porque dejamos de hacer lo que debíamos haber hecho. Regreso, el cambio hoy tiene que ser desde quién. Desde La la base iniciativa social, no es una premisa dialéctica. A ver, si como ciudadanos cada uno de nosotros no entendemos, Diego, que el hacernos patos, tarugos, o como dicen en el slang, güeyes, y decimos, no, pues es que no se puede. No, pues ¿qué hacemos? Es que así es. A ver, un factor importantísimo de que estamos donde estamos es que perdimos, no nada más en México, en todo el mundo, la capacidad de indignación. Mm. Ya no nos asombra nada. Si mañana te dicen, es que se descubrió que Trump tiene 3 amantes y lo fotografiaron en un room del Waldorf Astoria. Salen memes. O sea, eso es lo que ha pasado. El meme es hoy la válvula de presión para que salga todo. Pero yo te pregunto, ¿por qué hoy casi el 50% de los americanos siguen apoyando a un hombre que evidentemente es un delincuente abierto, cínico, descarado? ¿Sí? Ujú. Es un reflejo de Es un reflejo de la la sociedad. sociedad. Entonces, hemos abandonado socialmente nuestra base. Por tanto, la base dice, pues, quien me considere mejor y quien me dé mejores incentivos y quien me baje los impuestos o que me regale la tarjeta del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo se está encaminando a una zona muy peligrosa porque las crisis que se van a replantear en diferentes posiciones geopolíticas del planeta van a obligar a una reconfiguración del planeta. El problema es que México no puede escaparse de estar en donde está geográficamente Sí, y claro. con los acuerdos que ya tenemos. Entonces, si un López Obrador no entiende, ¿sí?, lo que significa el privilegio de estar en el bloque económico más importante del planeta, si no entiende que hay que crear las condiciones para tener energía, seguridad, etcétera, para el nearshoring, y que si están aquí en México, no nomás en Nuevo León, las plantas necesarias para que vengan empleos, estamos perdidos. Esta es la realidad. Y él ahorita lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, no es para salvar al país, es para salvarse a sí mismo. Punto. Como buena película. ¿Eh? Como buena película de Claro. donde al final Claro. se salvó el pellejo. Al final sí. va a ser la típica escena de aquellas que hemos visto ya en varias películas, te recordarás, del personaje tipo Schwarzenegger que va caminando entre puros escombros de edificios medio caídos y todo, como que nomás quedó él. Ujú. Pues sí, se salvó, sí, ¿y de qué te ¿A sirve? costa de Mira qué? cómo está todo el murero. Claro. Raúl Alberto, te voy a tener que volver a invitar para hacer una segunda parte de todo esto, pero por ahora, de todo lo que has aprendido, vamos a quedarnos en el tema político, por ahora, por la Sí, naturaleza claro. de esta conversión. De todo lo que has aprendido en el tema político y tu experiencia, has tenido pues, algunas conclusiones o insights. ¿Cuáles serían 3 grandes aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que no se te olviden hablando de esto que estamos hablando? Ujú. A ver, número 1, tenemos que tener como ciudadanos claridad en distinguir quiénes son auténticos líderes que nos pueden llevar a un destino correcto porque tienen los valores correctos
y tienen las capacidades y talentos correctos. No quiere decir que sean doctorados. Repito lo de que dije de Reagan. Reagan podría haber sido un hombre muy primitivo, entre comillas, académicamente hablando, que no lo era, pero sí lo era. No era así el Sí, los wow. títulos. Pero él sí sabía que si traía a fulano y a perengano y a sultano y a perengano, iba a ser un buen gobierno. Y lo hizo. ¿Sí? Entonces, primero, que tenemos que, desde ahorita, el problema que tenemos en este país es que los grandes liderazgos, sean políticos, empresariales, financieros, sociales, se han ido devaluando, se han ido achicando. Yo recuerdo cuando en Monterrey el empresariado hacía huelgas fiscales, dejaban de pagar impuestos hasta que no se resolvía el problema. Ponían contra la pared al gobernante. Hoy, llámales y pídeles que ya no que hagan una huelga de impuestos, que firmen un desplegado para decir, ya no que el presidente, que el gobernador nos está saqueando. No lo van a hacer. Y si la gente dice, si esos grandotes, sí, pues no. si esos ricotes no se meten, ¿por qué me voy a meter yo? Claro. Yo voy a buscar acomodarme, ser acomodaticio. Entonces, primera cuestión es, estamos en el año 2024. Vienen dos oportunidades. En el 27, para Nuevo León, sacar no un candidato, 4 candidatos de 4 partidos diferentes, que sean muy buenos, para que gane la democracia. O sea, que no sea cuál es el menos peor. Exactamente, sino que gane la democracia. Me vale quien gane, la gente elija lo que quiere, pero el hombre es bueno. O la mujer. ¿No? O la mujer. Y el 2030, a la presidencia. ¿Sí? Porque, insisto, y algún día vas a tener que tomar esto que te voy a decir ahorita y sacarlo y decir, mira lo que dijo Ramón Alberto en agosto del 2024. Los años que se vienen para México, no hay más que 2 posibilidades. O nos alineamos con la geopolítica global y sus tendencias, o nos aislamos y vamos a pagar un precio demencial de subdesarrollo y de destrucción de todo lo bueno que se hizo, porque en medio de todo, en todos lados hay cosas buenas, si no todo es malo. Lamentablemente el tejido social fue el que se sobregastó. ¿Ya? Entonces, esa es una parte. Hay que elegir buenos líderes. Y ahorita, no, siempre estamos ¿Cuándo salió Xochitl? Linda persona, gran ser humano. Yo la admiro mucho, la conocí antes que fuera política. Sí, o sea, apareció en la pantalla. Le publicamos en el 97 cuando yo era director del Grupo Reforma, una página entera, no era política. Yo la descubrí a ella cuando un amigo mío que estaba construyendo el World Trade Center me la presumió diciendo, mira, esta muchacha que viene de ser una indígena en Hidalgo, hoy es la dueña y directora de una compañía que me está poniendo toda la alambrada del World Trade Center. Y ahí está la portada de testigo. Nunca había participado en política. Después, ya 3 años después con Fox, este amigo se la presentó a Fox y ya la metieron a la política, la cosa indigenista y esas cosas. Pero ahorita tendríamos que estar viendo ya quién va a ser el candidato de Nuevo León para el 27 en cada partido. Y empezar a tejer el 30. Porque en un descuido, si no hacemos lo que tenemos que hacer, Claudia se puede bajar o la pueden bajar. ¿Y quién va a entrar en su lugar? ¿Y cómo y para qué? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí, esa es una. Me dijiste 3. Esa es una. Sí. 2. Tenemos, Diego, tenemos que regresarle a este país algo muy importante que no sé si tu generación todavía la tuvo. Las clases de civismo. Yo sí cansé de tener. Las clases de ética. Las áreas de humanidades nos volvimos fríos. Tecnología, y esto, que es importantísimo, por supuesto. Aquí en el norte muy industrial y claro, negocio. Pragmáticos. No, pero el pragmatismo, si no va acompañado de alma,
Somos robots y el robot no opera. Mm, El robot produce y consume, sí. pero no opera y no hay corazón. Corazón de lata. Ujú. Necesitamos regresar a humanizar. Sí, que era como este gran ejemplo que siempre tuvimos y los que tuvimos el privilegio de estudiar en el TEC, que te hablaban de don Eugenio y Claro, sus valores y sus principios y, claro. ¿no? Que te tocó a ti. A ver, yo soy un becario de don Eugenio. Ujú. Yo alcancé a estar sentado frente a su escritorio a los 15 años Sí. pidiéndole una beca. Mi familia no tenía recursos. Yo tenía 98.5 de promedio de la preparatoria para entrar al TEC y ahí está la movilidad. ¿Y quién está ahorita reclutando olvídate del país, en Nuevo León? Los 1,500 o 2,000 neoleoneses que sobradamente los hay, que tengan una posibilidad de convertirse mañana en el siguiente Elon Musk. Ujú. Porque estamos sentados todos esperando que ojalá que nos pongan Tesla, ojalá que venga Kia, ojalá que venga Volvo. ¿Por qué no hacemos alguien que invente el nuevo vehículo con ciertas características? A mí me sorprende cuando te enteras de la cantidad de dinero que se requirió para algunas cosas, o sea, de gringos, ¿no? Que dices, es que este cuate empezó a hacer el negocio, este cuate el negocio, y levantó tanto, que cuando no tienes contexto dices, es muchísimo dinero. Pero cuando tienes el contexto de cuánto se está generando, o sea, hay gente que eso o sea, lo tiene para echar, o sea, que Claro, dirían, pues, digo, suena mucho, o sea, 20 millones de pesos o 10 millones de pesos, que para mucha clase de empresarios y demás en Nuevo León al menos, claro. eso es como, pues, claro, que podrían hacer que empezaran muchos de estos proyectos y que no le cuesta, o sea, no le pide nada a lo que está pasando en otro lado. La Pero calidad, Diego, de la gente que tenemos en Monterrey con su nivel educativo era para que tuviéramos en Nuevo León 6, 7 unicornios. ujú, Creo que ha habido por ahí uno o sí, dos, pero no hay más. sí. ¿Por qué? Porque estamos centrados en optimizar el resultado, Sí, es que A ver, exprimir el exprimir todo, el EBITDA y esas cosas. A ver, necesitamos recuperar la capacidad, esa es la tercera, de soñar, de creérnoslas, de no ser apéndices de otros. ujú, A ver, volteemos un poco más, y ahí con esta parte concluyo la tercera pregunta, a ver a Singapur, a Turquía, a Corea, ujú. la buena. Esos 3 países estaban abajísimos, hace aquí apenas 20 años, Sí, abajísimo de nosotros. Nosotros éramos la 11ª economía, ellos están en la veintitantos. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? Principios, sí, que valores, en Singapur que no puedes comer chicle en la calle y leyes. cosas No, no, así, o no, a sea, está ver, prohibido. un agente de aquí, de una empresa de Monterrey, llega ya con sus hijos. Los hijos llegan a la escuela, yo lo viví, no conmigo, con amigos míos. Primero que te hacen es te quitan un cabello. Lo mandan a analizar, porque ahí salen todas las drogas que has tomado, Mm, si has tomado alguna. ya, Si te detectan marihuana, cocaína, heroína, lo que sea, no entras no solamente a la escuela, te regresan okey, a Monterrey, a tu país, ujú, ¿ya? Yo fui a Singapur y, como dices tú, ni un chicle en la calle. ¿Por qué? Porque no se permite, ¿ya? sí, Entonces, claro, necesitamos recuperar the rule of law, ujú, donde no hay certeza de que lo que haces es bueno o es malo. Cualquiera puede decir, oye, me voy a robar lo que sea, como en Segalmex. Y el señor Ignacio Valle, que en época de Echeverría fue el primero que le dio una chamba a López Obrador y que fue que cometió, bajo su responsabilidad, el fraude de Segalmex, 17,000 millones, 3 veces la estafa maestra, está protegido como subsecretario de Gobernación por el presidente López Obrador. mm, No, pues, ¿qué dice la raza? Que me den una de esas, claro, ¿sí? sí, claro, Si un gran narco, que hay mucho ya en Estados Unidos, cuando lo están capturando y lo mandan para allá, dice, yo que soy testigo protegido voy a cantar todo. Y le prometen que lo van a dejar libre en 2 años y que le van a respetar el 25% de la fortuna y él le entrega el resto del 75%, pues este pedazo se queda con 25 o 30 millones de dólares y su libertad, para hacer lo que quiere en Estados Unidos, pues me la juego, sí, pues sí. punto. Entonces, tenemos que recuperar eso. Capacidad de soñar,
capacidad de indignarnos Ujú. y las reglas del juego claras para que haya un suelo parejo y podamos atraer capitales y cuestiones para invertir en nuestros sueños. A ver, Diego, tú y tu equipo, si estuvieran, o más gente en nuestro equipo, si estuviéramos en Estados Unidos, tendríamos ya lloviéndonos gente apoyando el capital, diciendo, ¿cómo hacemos un magente en cada, o cómo Sí, hacemos un claro. dementes en cada estado de México, o en Estados Unidos o en Sudamérica? ¿Cómo tenemos que hacer los que vivimos decentemente de esto? Nadar a contracorriente. Ujú. Entonces, yo no pierdo la fe. Pero duermes tranquilo. No. Ya, es lo... Duermo muy tranquilo, Ajá. disfruto mucho mi vida, soy un hombre feliz y cuantas veces puedo, ayudo a que otros sean felices. Hasta eso venimos. No tengo gatos en el estómago con nadie. Las cosas pasan en la vida por algo. Aún aquellos que sientes que fueron tus adversarios, fueron maestros de un aprendizaje. Y yo estoy aquí feliz contigo, platicando de esas experiencias. Y ya tenemos oportunidad ahora que empiece el gobierno unos meses más de que cuando tú lo dispongas o cuando tus amigos te comenten, invita a Ramón Alberto para que nos diga qué pasó y si no Ujú. pasó lo que no dije que iba a Ujú, pasar, ujú. podremos seguir platicando. Perfecto. No, se me ocurrieron varias cosas que yo te voy a decir de qué podemos hacer, pero muchas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Diego, y felicidades de nuevo. Gran esfuerzo el de Dementes y no bajes la guardia. Mm. Esto, no a la larga, ni a la mediana, a corto plazo, va a tener sus frutos más allá de los que ya tienes. Lo que ahorita reconocimiento ya lo tienes. Y la gente sintoniza y ve tus Podcast. podcasts, ¿sí? Sí. Ya no son nada más podcasts, bueno, Ya es más cosas, ya es sí. más cosas, pero qué bueno. Gracias por la invitación. Gracias. Listo. Es que hay muchas cosas que... Se fue mucho el tiempo. Son las Pero 3. Tengo que buscarte para ver si podemos hacer algo más, porque incluso esto creo que puede dar para algo. No, vamos haciendo algo.